Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buen día, te saluda Eliud de la Cruz y el día de hoy estudiaremos la cita de Marcos capítulo 7 versículo 1 al 13 y como siempre estudiaremos un pasaje emocionante que nos ayudará a colocar los principios bíblicos sobre los argumentos sociales actuales. Pero antes leamos juntos el pasaje del día de hoy. Versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Como podemos ver, Marcos escribe su evangelio básicamente para un público romano y presenta a Jesucristo como el siervo del Señor. Cuando vemos a quién está dirigido, toma sentido. Los romanos no estaban familiarizados con las costumbres y tradiciones de los judíos. Y nosotros, como no estamos familiarizados con las funciones de los fariseos y escribas, es necesario recordar un poco quiénes son para después familiarizarnos con los argumentos que ellos le discutían a Jesús. Los escribas eran maestros del pueblo, y estos evidentemente no enseñaban como lo hacía Jesús. Eran ampliamente respetados por la comunidad debido a sus conocimientos, dedicación y su apariencia externa de guardar la ley. Ahora bien, los fariseos formaban una especie de partido religioso caracterizado por un celo, en apariencia muy grande, por las cosas de Dios. Exigían para sí mismos y para los demás una obediencia rigurosa a la ley de Moisés y a las tradiciones que la acompañaban. Y cabe resaltar que los fariseos locales habían invitado a los escribas a que viniesen desde la distante Jerusalén para oponerse a Jesús, como lo relata Marcos capítulo 3, versículo 22. Ya teniendo sus funciones en perspectiva, veremos ahora sus argumentos en contra de Jesús y sus discípulos. Su argumento era: es correcto que tus discípulos no anden en la tradición de los ancianos y coman con manos inmundas. Este argumento era muy común debido a que cuando regresaban de las plazas, ellos pensaban que posiblemente habían tocado a alguna persona inmunda y por esto era necesario lavarse antes de comer. Los eruditos nos dicen que la forma correcta de lavarse las manos conforme a esta tradición era de la siguiente manera. Tenían que extender las manos con las palmas hacia arriba, las manos ligeramente abiertas derramando agua sobre ellas. Finalmente debían extenderse de nuevo las manos con las palmas hacia abajo, echando agua sobre ellas una segunda vez para limpiar el agua sucia con la que se había lavado las manos contaminadas. Solo entonces estarían las manos de la persona ceremonialmente limpias. Los fariseos creían que cumpliendo con la forma externa prescrita por ellos, se encontrarían justificados ante Dios, sintiéndose puros ante Dios por sus propios méritos, juzgando a todo aquel
que no actuaba como ellos. Al ver que los discípulos no hicieron esto, vieron la ocasión ideal para enfrentarse con Jesús, estando convencidos de que inmediatamente recibirían el apoyo del pueblo ante sus argumentos. Entendamos este argumento. Era muy común en su época, y cabe resaltar que los discípulos lo conocían bien, ya que ellos formaban parte de este ámbito social. Años más tarde, el apóstol Pedro manifiesta esta distinción social entre los gentiles y su nación. Pedro, al estar en casa de Cornelio, el centurión, en Hechos 10:28 dice: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». Aún a pesar de recibir esta revelación, en el libro de Gálatas, el apóstol Pedro se retractaba de su actuar con los gentiles por medio a los de la circuncisión, cuando vinieron los mensajeros de Jacob, y el apóstol Pablo los reprende ante tal actitud. Por lo tanto, no es que los discípulos no conocieran del lavamiento de manos, es que la acusación estaba siendo sobre Jesús. Y los discípulos en este punto estaban conociendo a un Jesús que practicaba la ley de una manera viva. Ellos estaban experimentando el poder de la misión que Jesús les encomendó, maravillándose del milagro de la alimentación de 5,000 personas, asombrándose de su poder al caminar sobre el agua, viendo enfermos sanar y cambiando la dureza de sus propios corazones. Al ver un Jesús real, ellos dejan que Él tome el control de la situación, ya que Él haría algo diferente. Lo que el Señor Jesucristo utilizó para responder estos argumentos fue la verdad de las Escrituras. Lo que Jesús aplica a estos hipócritas lo encontramos en Isaías 29:13. «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Él utilizó las Escrituras para contrarrestar la tradición impuesta por los hombres y no por Dios. Esto sigue siendo fundamental para nosotros. ¿Qué autoridad aceptamos? Si lo que una generación transmite es solo la Biblia, no tendríamos problema en diferenciar los argumentos que no son bíblicos. Pero si no transmitimos la Biblia, pronto podemos encontrarnos en la misma posición que los fariseos de los tiempos de Jesús. Para demostrar este principio escritural, Jesucristo citó el caso del corbán. La palabra corbán quiere decir dedicado a Dios y se empleaba cuando un hombre quería dedicar sus bienes a la tesorería del templo y al mismo tiempo disfrutaba de ellos durante su vida, dejándolos luego como un legado al servicio del templo. Si se daba el caso que este hombre tuviese el deber de mantener a sus padres, o enfermos, o ancianos, los mismos sacerdotes le impedían ayudarles con los fondos que eran corbán, para no menguar el legado del templo. Moisés había dejado un mandamiento y una advertencia precisa: honra a tu padre y a tu madre, en Éxodo 20:12, y el que maldijere a su padre o a su madre morirá, en Éxodo 21:17. Así que, si la tradición de los fariseos permitía deshonrar a sus padres, Jesús estaría radicalmente en contra de ella. Esto les servía a los fariseos para constituirse en jueces morales, atribuyéndose la facultad de dar permisos en asuntos de conducta respecto a los cuales Dios ya había dejado mandamientos claros. Pero también a la gente le gustaba este tipo de argumentos humanos, porque bajo una falsa apariencia de espiritualidad tenían la oportunidad de cubrir su falta de amor hacia su prójimo. ¿No te parece algo similar a lo que vemos hoy en nuestra sociedad? A muchos les gustan los argumentos sociales más que la verdad bíblica. Nuestro deber radica en guardar la palabra de Dios y al mismo tiempo juzgar cualquier argumento a la luz de las Escrituras, nunca al revés. Acá encontramos lo emocionante de este pasaje. Si deseamos responder a estos argumentos sociales que hoy tenemos, debemos hacer lo siguiente: tener una relación personal con Jesucristo. Me ayudará a conocer su verdad, el estar nutrido de quién es Él. Podré ver con facilidad el error de los argumentos y podré refutarlos con la verdad. Los discípulos, al seguir conociendo a Jesús, debatieron más argumentos a tal punto de dar su vida por Jesucristo.
Lo segundo, la manera de responder a estos argumentos sociales es con la verdad de la palabra de Dios, ya que hoy los argumentos son, dentro de la iglesia, un soplo humano que transmite el Espíritu Santo, una revelación transmitida por una espada física. Se puede tener una relación con alguien no cristiano, etc. Y fuera de la iglesia, argumentos sobre la creación del mundo, argumentos sobre los diferentes tipos de género, argumentos filosóficos, argumentos en contra de Dios, etc. La palabra de Dios es la que debemos de vivir y transmitir, y es ella la que hablará en contra de estos argumentos. Amén. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.